Hoy nos detenemos ante el primer altar de la historia. Ya no estamos en el jardín del Edén, sino en el campo duro del esfuerzo humano. Adán y Eva han tenido dos hijos: Caín, el heredero del sudor de la tierra, y Abel, el guardián de la vida. Llega el día de la presentación. No es un rito vacío, es el momento de reconocer quién es Dios. Caín trae del fruto de su trabajo una ofrenda de su propio esfuerzo. Abel, en cambio, trae la vida de las primicias de su rebaño, reconociendo que sin sacrificio no hay restauración. La Biblia dice que Dios puso sus ojos con agrados en Abel y en su ofrenda, pero no en Caín. No fue un rechazo a la agricultura, sino a un corazón que no daba lo mejor de sí. En ese instante, el rostro de Caín cayó. Fue el primer conflicto de la humanidad. No fue un conflicto por dinero o por tierras, fue un conflicto por el favor de Dios. Hoy vamos a estudiar cómo el pecado que estaba a la puerta saltó como una fiera sobre el primer hermano. Prepárense para ver cómo la sangre de Abel, que comenzó con un clamor, solo la sangre de Jesucristo pudo responder siglos más tarde. Comencemos. Génesis capítulo 4 versículos 1 y 2 dice: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Datos extrabíblicos: según el libro de los Jubileos, como el texto antiguo, no incluido en la Biblia canónica, se dice que Caín y Abel nacieron con hermanas gemelas, con quienes se casarían después para probar la tierra. Eso es un añadido extrabíblico. La Biblia no menciona gemelas ni conflictos matrimoniales. Esos detalles provienen de textos como el libro de los Jubileos o tradiciones midráshicas, no del texto original. Esa especulación, no revelación. Esas historias intentan llenar vacíos del relato, pero carecen de la autoridad y exactitud que se le atribuye a la escritura. Son mitos posteriores sobre el origen de las esposas de Caín y Set, y que cualquier nombre o detalle adicional es tradición humana, no hecho sagrado. El conflicto de la ofrenda, el corazón. En Génesis 4:3-2 dice: Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Para entender realmente por qué hubo esa diferencia entre Caín y Abel, el Nuevo Testamento nos da la llave en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 4, nos dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. En el versículo 4 de Hebreos, termina diciendo que Abel, muerto aún, habla. Esto significa que su ejemplo sigue vigente. Nos enseña que a Dios no le impresiona el tamaño del regalo, sino la fe y la intención del corazón.
de quien lo ofrece. Como vimos en Hebreos 11:4, la ofrenda de Abel fue superior porque nació de la fe. Caín parece haber cumplido por compromiso o rutina, mientras Abel buscó lo mejor de su rebaño. El texto sugiere que Caín simplemente tomó del fruto de la tierra sin el esmero de dar lo primero o lo mejor. Dios no solo mira lo que damos, sino quiénes somos cuando lo damos. El rechazo de la ofrenda fue una respuesta al estado espiritual de Caín. La Biblia dice que nuestras acciones externas no pueden ocultar un corazón rebelde. El versículo que mejor explica esto es en el Génesis capítulo 4, versículo 7. Dios le dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín porque su conducta no era recta. La ofrenda era solo el síntoma de un corazón que ya estaba apartado de la obediencia y la humildad. Dios le da una oportunidad a Caín para arrepentirse antes de actuar, pero Caín eligió el odio. Seguimos en el libro de Génesis, en el 8 y 10 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Tras el asesinato de Abel, Caín enfrentó una serie de consecuencias directas impuestas por Dios mismo, según se relata en el libro de Génesis 4. Una de ellas fue la maldición de la tierra. La tierra que había absorbido la sangre de Abel fue maldita para Caín. Esto significó que aunque la cultivara, el suelo no volvería a darle su fuerza o sus frutos. Otra de ellas fue el destierro y la vida errante. Fue expulsado de su hogar y de la presencia de Dios, convirtiéndose en un fugitivo y vagabundo en la tierra. Otra fue la marca de Caín. Ante el temor de Caín de ser asesinado por otros, Dios puso en él una señal o marca protectora. Esta marca servía como advertencia que cualquiera que matara a Caín sería castigado 7 veces. Ahora se dice que él tuvo el asentamiento en Nod. Dice: Caín se estableció finalmente en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Allí formó una familia y edificó la primera ciudad mencionada en la Biblia, a la que llamó Enod, en honor a su hijo. La Biblia no detalla la muerte de Caín, pero tradiciones sí ofrecen historias muy conocidas por muchos. En tradiciones posteriores, no bíblicas, como el libro de los Jubileos, se menciona que Caín murió años después, cuando su propia casa se derrumbó sobre él. Otra tradición, como la tradición de Lamed, según leyendas antiguas recogidas en comentarios hebreos como el Tarjum, Caín murió a manos de su descendiente Lamed. Se dice que Lamed, que era casi ciego, estaba cazando y confundió a Caín con un animal, disparándole una flecha accidentalmente. Estaba cubierto de pelo o con una marca extraña. Si confiamos en la tradición
terminamos con relatos que chocan entre sí. Al basarnos únicamente en la Biblia, nos aseguramos de que nuestra fe descansa en la palabra revelada y no en leyendas que se desvían con el tiempo. La historia no termina en el campo con Abel. Dios restauró la esperanza a través de un nuevo comienzo que apunta directamente a la redención. Tras la pérdida nació Set, cuyo nombre significa sustituido o concedido. Eva reconoció que Dios le permitió continuar la descendencia de la cual siglos más tarde nacería el Salvador. Para terminar, en Génesis capítulo 4 versículo 25 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella: me ha sustituido otra simiente por Abel, a quien mató Caín. Mientras que la sangre de Abel clamaba justicia desde la tierra, la Biblia nos dice en Hebreos 12:24 que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque no pide venganza, sino perdón y vida eterna para todos nosotros. Que Dios te bendiga, espero que te haya gustado este tema y por favor ayúdame para seguir en mi proyecto. Dios te bendiga.